Primeros bocetos de la independencia. Primero, Miranda, un político idealista, estuvo en Haití en medio de unas travesías y allí estuvo en contacto con las ideas abolicionistas. Estuvo en contacto con la independencia de Haití y de cómo los esclavos se liberaban. También observó de lejos el reinado del terror en Francia y cómo Francia atravesó durante todo el proceso de independencia. Esto y las ideas jacobinas retrasaron el proceso de independencia. Recordemos que las ideas jacobinas se van a explicar más adelante en la exposición. Miranda entonces pensaba, ¿qué pasaría donde la independencia ocurra con violencia? Dios nos libre de las ideas jacobinas. Cuando Miranda llega a América y se vuelve cercano con Bolívar, decide comentarle sobre este tipo de situaciones. Sin embargo, Bolívar, en medio de su afán, quiere iniciar la independencia desde la toma a Puerto Cabello. A Miranda esta idea no le parece, debido a que primero hay un bastión español y esto no garantizaba la ganancia en Puerto Cabello, y segundo, él no creía que la idea de la independencia estuviera correctamente desarrollada, ya que habían puntos que no se habían aclarado e intereses que se veían intermediados. Por lo tanto, Miranda decide decirle a Bolívar que él no va a apoyar la idea de iniciar la independencia desde la toma a Puerto Cabello. Bolívar, por su parte, considera a Miranda un traidor y más adelante decide entregarlo a los españoles. La idea de la independencia. La idea de la independencia fue planteada por Francisco de Miranda a Bolívar. Francisco de Miranda, digamos, pues tuvo la visión de un gran imperio independiente, pues, que agrupara todos los territorios que estaban en poder de los españoles y portugueses desde la margen derecha del río Mississippi, en el norte hasta la Tierra del Fuego, en el extremo sur del continente. Él manejaba todas estas ideas, ¿sí? O sea, él era como el precursor, el que quería esto, formarlo, ¿sí? Entonces, él mismo planta estas ideas en Bolívar y hace que éste quiera lo mismo. El problema es que en un punto Bolívar empieza a creer que Miranda es un traidor porque digamos que no acolita su idea de hacer la revolución en Puerto Cabello, pues ahí, o sea, pues iniciarla, ya que pues ahí había un gran bastión español y pues eso era una pérdida, según Miranda, de tropas y digamos que eso no era bueno para ellos porque eso podían utilizarlo mucho después. Y pues lo que pasa es que había una diferencia de ideas, ¿sí? Entonces, digamos, ambos querían lograr esa independencia, lo que pasa es que Bolívar quería como tirarse de una a ya hacer la revolución y que tenía que salir ya. Y Miranda, como no quería que se repitiera la misma violencia del reino del terror, pues él quería tomarlo todo con más calma, pensarlo mejor, no ir tan precipitados para pues no perder las tropas. Y pues esto generó como su contradicción de clases, de indígenas, afro, mestizos, criollos, porque pues también digamos que Miranda venía con una desconfianza por ideas traídas de Haití, que fue donde se tomó bastante el tema de la esclavitud, que decían que aquí, o sea que como él quería generar esa revolución, que ahora él iba a poner a los esclavos en el poder, que ellos iban a tener el mandato, que pues iba a mandar prácticamente a la clase social inferior y que pues iba a perder, o sea, esa era una de las preocupaciones, que se perdiera el negocio económico de esclavos, que era lo que para muchas personas daba, digamos, un ingreso económico. El primer contexto histórico que tenemos es la desconfianza hacia Miranda por las ideas abolicionistas que tuviera, ya que debido a que Miranda estaba en contacto con las ideas abolicionistas, creían que esto podría llevar a un retraso en la independencia o a contratiempos. En el segundo acontecimiento histórico tenemos los intereses de contradicción de clase. Esto básicamente era que tenían la incógnita de saber quién iba a mandar, quién iba a estar en el poder después de la independencia, después de sacar a los españoles.
Y es que teníamos una composición de personas en América muy variada. Primero teníamos indígenas, teníamos afro, mestizos, criollos, y no sabíamos con cuál de ellos íbamos a decidir el mandato. A esto se debían los intereses de contradicción de clase. Pero luego surge la incógnita de si la libertad viene con la abolición de la esclavitud o si no. Y esto se debe a que los libertos son el poder económico que mueve a las haciendas, que mueve la agricultura y en general también el comercio. Las fincas, entre más esclavos tuvieran, mayor estatus tenían y mejor dinero ingresaba, ya que los esclavos se encargaban de las actividades domésticas, de las actividades agrícolas y en general también en el comercio. Por tanto, pues no recibían ningún pago y esto generaba unas ganancias muy amplias para las personas que tenían como dueños a los esclavos, que eran considerados objetos inmuebles y no una persona como ellos. Así que no se podía ver a un esclavo en el poder. Por tanto, había un numeroso grupo que consideraba que los esclavos no deberían ser considerados igual que nosotros. En el cuarto acontecimiento tenemos la pérdida de la toma de Puerto Cabello por parte de Bolívar, y a raíz de esto declaran que Francisco Miranda los traicionó y que por eso fue la pérdida. Lo responsabilizan de todo, y en ese último acontecimiento tenemos que Bolívar decide no creerle a Miranda y declararlo culpable, y por tanto lo entrega a los españoles, dando así la muerte de Miranda. ¿Cuál es la importancia de las personalidades como Francisco Miranda, Antonio Nariño y Camilo Torres? Francisco de Miranda es el precursor de la independencia, aquel que forma las ideas. De hecho, era un ídolo para Bolívar antes de que pues discutieran por Puerto Cabello, por la toma de Puerto Cabello. Francisco de Miranda era como un ejemplo a seguir de Bolívar. Él era aquel que tenía como las ideas de la independencia. Él fue el pionero que dirigió lo que fue la independencia, fue un precursor, una persona muy importante para lo que es la independencia. Nadie fue capaz de moldear ni de convencer a Miranda, y pues él era el de las ideas. Y pues termina siendo un personaje bastante polémico, puesto que él no quería tomar Puerto Cabello en el momento que lo dijo Bolívar, puesto que él quería hacerlo de otra forma, viendo que su batallón, las personas que lo seguían a él, o sea, sus seguidores, los seguidores de la independencia, eran bastante débiles como para pelear con un bastión español, que era que eran los que estaban en Puerto Cabello. Llega a querer cambiar eso de ir y pelear, porque sabía que no iban a ganar, cosa que Bolívar no quiso escuchar. En Puerto Cabello, tras la toma de Puerto Cabello, Bolívar le echa la culpa, y esto hace que lo vean como un traidor. Más encima lleva consigo como que su venida de Haití hacía que tuviera ideas abolicionistas, lo cual era también bastante polémico, y muchas personas estaban en desacuerdo con Miranda, y por eso al final no hubo como una gran defensa. De hecho, Miranda, cuando fue llevado a la prisión de Cádiz, luego de ser considerado un traidor, él se va sin quejas, sin replicar, sin nada, y muere en Cádiz en 1812.
Antonio Nariño se le considera un hombre elocuente e instruido. Se debe al movimiento de ideas que precedió de la guerra y la independencia y que culminó en la primera traducción y publicación de los derechos del hombre. Peleó en las batallas de Palace y Calibio. Capturado en 1814 y enviado a la prisión de Cádiz, en 1819 recuperó la libertad y viajó a Venezuela y fue nombrado vicepresidente de Colombia por Bolívar. Al no ser nombrado vicepresidente, él y Bolívar tuvieron algunas diferencias de la forma de gobierno, ya que Antonio Nariño quería una forma de gobierno mientras que Simón Bolívar tenía otra en mente. Esto terminó en discusiones por parte del vicepresidente y el presidente, que eran Antonio Nariño y Simón Bolívar. Realmente tocó buscar información sobre Camilo Torres en internet, puesto que no es mencionado en el audio, y pues fue presidente del Congreso de las Provincias Unidas en 1812 y en 1814. Camilo Torres y Bolívar mantuvieron una estrecha amistad que significaba a la vez una amistad entre Nueva Granada y Venezuela, en la cual se lucha por la liberación. ¿Cuáles son las principales contradicciones de clase, digamos, lo que creó el régimen de terror en Francia, que fue básicamente la rebelión de negros que sucedió contra Francia, que fue básicamente todo ese proceso fuerte, sangriento, de que ellos no se bajaban de la raya de querer independizarse, sobre todo lo que sucedió porque no querían ser más esclavos, ¿sí? Porque prácticamente la rebelión fue de esclavos libertos. Entonces, siendo que conocen lo que pasó en Haití, es que ellos se piensan muy bien de qué métodos qué métodos van a usar ellos para que no vuelva a pasar esta sangrienta situación. Entonces, porque digamos que los dirigentes blancos se la piensan dos veces porque no quieren básicamente ese cambio de roles de ahora los esclavos en el poder, porque ¿qué puede suceder? Y pues porque el que la debe la teme. Entonces, esto hace que genere mucha como controversia y hace que, pues sí, básicamente la independencia sea difícil de alcanzar por todas estas variables que genera la esclavitud. El régimen del terror retardó el proceso de la independencia. La era de Robespierre fue sanguinaria. Robespierre era un líder de los jaboquinos. Las ideas jaboquinas fueron inspiradas de partidos republicanos que promovieron la Segunda y Tercera República Francesa y logró poder en Francia y establecer una dictadura del terror, donde mandaba de forma intransigente sobre todos sus compañeros. Luego la justicia de la convención quiso que muriera guillotinado, de la misma forma que años antes él había terminado con aquellos que se habían alzado contra su reinado del terror. Las dificultades entre la relación de Miranda y Bolívar fue que Miranda y Bolívar tenían desacuerdos en su forma de llegar hacia Puerto Cabello. Lo que sucedía es que mientras Bolívar quería atacar desde ya, Miranda decía que esa no era la forma y que no podrían haber forma de que ganara, puesto que sus tropas no eran tan fuertes como las que había en Puerto Cabello. Mientras en Puerto Cabello había una gran tropa española, pues no eran suficientes las personas que estaban a favor de las ideas revolucionarias. Para lo que fue el nacimiento de Estados Unidos, no se trató nunca la esclavitud, ya que dividir el norte y el sur no habría como esa unión
entre como estados y no habría lo que es hoy en día Estados Unidos. Sin esa unión no habría nación. Si un lado pensaba diferente al otro, no habría ningún tipo de unión para formar lo que hoy en día es Estados Unidos. Sin embargo, no habría libertad si no se anulaba lo que era la esclavitud, puesto que la esclavitud no se anulaba en su totalidad, o por lo menos no se lograba encontrar como que la esclavitud fuera anulada, puesto que había muchas personas que estaban en desacuerdo, por lo que no les convenía del todo que las personas negras fueran tratadas como iguales, puesto que esto era uno, símbolo de señorío, era símbolo de poder, símbolo de dinero, de riqueza. Dos, la trata de esclavos era un negocio bastante importante durante esta época. Y tres, muchas familias, o bueno, muchas personas a partir de la trata de negros se sustentaban. Volviendo con el tema de la esclavitud, la trata de esclavos pues era un negocio extenso, era lo más grande que había, con lo que muchas familias sustentaban su día a día, su casa. Entonces pues que Miranda quisiera como borrar, o sea, quitar lo que era la esclavitud, abolerla por total ya, pues era lo que generaba tanta desconfianza en él por lo de Haití, ¿sí? Porque como él no quería que se repitiera, pues él quería abolir eso. Entonces, eso era lo que ellos no querían a los negros en el poder, porque no querían como que ese cambio de roles. También, digamos, era símbolo de señorío, ¿sí? O sea, básicamente, si tú tenías un esclavo negro, básicamente eso te ponía por encima, digamos, de que tu clase social mejoraba o de algún modo era, digamos, mejor por tener un esclavo. Y pues como digo, eso sustentaba niveles de vida y pues por eso el hecho de que Miranda los quisiera quitar era lo que generaba como ese descontento hacia él y esa idea que fue creando Bolívar sobre la traición que supuestamente estaba haciendo Miranda.